ratificación. ¿Escuché nombrar, puede ser? Sí, ¿esto lo vieron con Romina o con Agustín? Lo voy a buscar. Clase de... ¿Te acordás en qué clase lo vieron? No. Creo que fue con Romina en lo que eran actos jurídicos. Fue la clase del 28 del 3. Bien. Y cuando es inoponibilidad del acto jurídico, ¿y qué más me dijiste? Había nombrado conversión y ratificación, pero no tengo nada de eso. Es como que lo nombró al pasar, no sé si es importante o no. Lo que pasa es que quizás Romina, cuando damos clases, nosotros a veces, como no lo damos directamente de un libro, sino que preparamos la clase y les damos los temas de acuerdo al articulado del Código Civil y Comercial, y en función de ello es que vamos desarrollando los temas, pero a veces utilizamos palabras nuestras que, si bien son jurídicas, no son palabras puntuales que el artículo tenga. ¿Sí? Yo ahí me estoy fijando a ver cómo está la clase de ese día. Puntualmente vos lo de la inoponibilidad del acto, ¿lo entendiste o no lo entendiste? Sí, eso bien, eso tengo. Solo que escuché nombrar eso y después no explicó nada y no sabía si era palabras parte de una explicación o conceptos. Bueno, vamos a buscar el artículo. ¿Me dijiste qué palabras te dijo? Conversión y ratificación. No sé, chicos, si alguno escuché y tiene algo de eso o yo copié así nomás. Yo tengo conversión y otro de un efecto retroactivo. Pero rectificación no tengo. No sabría decir. Ratificación, no sé. A ver, quizás... Yo tengo conversión y articulación. Y articulación está en el artículo 383 y conversión claro, en el artículo conversión, 384. Exacto, perfecto. Ahí lo que se refiere es, la conversión se produce cuando un acto jurídico nulo, por adolecer de algún vicio sustancial, ¿se acuerdan los vicios? Eso lo vieron cuando vieron un acto jurídico, imagino. Se transforma en otro acto jurídico válido y diferente. Y produce los efectos propios de este último acto que nace por la nulidad del otro. Siempre que se cumplan los requisitos de un acto, ¿no? Lo que la ley busca en el artículo 384 es salvar la intención práctica de las partes para que ese acto sea eficaz y no ineficaz como el primer acto que se declara nulo. ¿Sí? ¿Me entendiste o te mareé demasiado? Es como No, que se anula una parte. Claro, porque en realidad el acto original es nulo por algún vicio. ¿Sí? O sea, a pesar del vicio que lo invalida, el acto contiene una sustancia necesaria para configurar un acto jurídico diferente. Entonces, el primer acto jurídico es nulo, pero el que nace posteriormente sin ese vicio que tenía el primero es válido. Y eso es lo que es la conversión. Supongamos, Listo, entonces. tenemos un acto jurídico el cual adolece de algún vicio sustancial. Ese acto va a ser nulo. Pero si sacamos ese vicio sustancial, el acto jurídico nos queda un acto jurídico válido. ¿Sí? Supongamos que tengo un contrato en el cual se pone como fiador, en primer lugar, a mi sobrino de 12 años y en segundo lugar a mi primo de 25 años. Ese acto jurídico es nulo porque no puede ser fiador una persona menor de edad. Bueno, esto es simple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese acto jurídico sin mi sobrino pasa a ser válido cuando se aplica directamente que el fiador sea mi primo, que es una persona mayor de edad y con capacidad para ser fiador. ¿Se entiende?
El ejemplo es muy burdo, pero lo que quiero es que entiendan cómo se transforma, ¿sí? Desaparece el vicio y nace otro acto. Eso es conversión. Bien, profe, sí, se entendió. También de hecho jurídico habían nombrado que Miren puede que ser... sí, ahí Sí, vamos antes a algo. Me habían dicho también articulación, el 383 o no. alguien no lo nombró, pero... Bueno, es un artículo importante en materia de nulidad de actos jurídicos, el 383, ¿sí? Y el 383 lo que establece son las dos vías procesales a través de las cuales se puede hacer valer la nulidad. Y ahí cuando lo leen el artículo van a ver que tiene la vía de acción, de excepción, y nos habla de la nulidad del acto jurídico. Este artículo 383 solo no lo van a entender nunca en la vida, nadie. Ustedes tienen que venir leyendo el articulado de acto jurídico y cuando llegan al 383 se van a dar cuenta que leyéndolo lo van a entender solos porque está como enganchado con todo el articulado que viene anterior y enganchado también con los que están posteriormente. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿qué me decían de hecho jurídico? No, que puede ser voluntarios e involuntarios, lícitos o ilícitos, ¿verdad? Sí, ¿Me puede dar ejemplos de voluntarios e involuntarios? Me supongo eso por acción del hombre, ¿verdad? O también claro, de la naturaleza. Bueno, voluntario es cuando hay voluntad, cuando lo querés hacer. Involuntario es cuando lo haces, eh, hablando mal y pronto, sin querer. ¿Sí? Eso es involuntario. Vos no quisiste hacerlo, pero lo hiciste. Después vienen las discusiones dentro del derecho de que, bueno, podés llegar a tener responsabilidad si vos actuaste sabiendo de que podías llegar a terminar en ese desenlace o no. ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio, cuando actuás con voluntad, queriendo hacer, ahí es cuando estamos frente a un hecho jurídico voluntario. Yo, igual lo más importante en este tema, más allá de que por ahí piensen que es complicado, es simple, pero tienen que leer el articulado como viene. Lo más importante es que ustedes entiendan qué es el acto jurídico, cuáles son los vicios del acto jurídico, por qué puede estar la nulidad, esto que vimos recién del articulado de la conversión, ¿sí? Eso es lo más importante, porque ustedes, después todo lo demás viene solo. Una vez que ustedes entienden qué es el acto jurídico, cómo nace un acto jurídico, cuál es el fin, cuál es el objeto, una vez que tienen todo eso bien, eh, bien comprendido, van a poder entender el articulado que sigue. Por ejemplo, hoy vamos a ver obligaciones, ¿no? Hoy estamos en la bolilla del punto 8, cumplimiento de las obligaciones, elemento de pago, etcétera. Ahora, ustedes ya saben lo que son las obligaciones. Si ustedes no saben antes qué son las obligaciones, la clase de hoy no van a entender nada. Porque primero tienen que entender que es una obligación en el derecho. Una vez que ustedes saben que es una obligación, van a poder después seguir con el tema y lograr entender todo esto que viene ahora. Pero previo necesitamos que ustedes la columna vertebral de cada una de las bolillas la tenga bien clara, ¿sí? Porque los demás temas van naciendo a medida que ustedes van leyendo el tema, ¿sí? Se va desarrollando el tema y van naciendo un montón de subtemas más chiquitos que si no entendieron la columna vertebral no lo van a entender nunca. Respecto de la clase de hoy,
Ustedes habrán visto que el derecho de las obligaciones, que es una rama fundamental dentro del derecho civil, regula las relaciones jurídicas entre un acreedor y un deudor, donde el acreedor tiene el derecho de exigir una prestación al deudor. Tan simple como eso. El Código Civil y Comercial establece los principios generales y las normas específicas que rigen tanto como el nacimiento de la obligación, la modificación, la transmisión y la extensión. Ustedes, una vez que manejan esto, se meten de lleno en el tema del cumplimiento de las obligaciones, que es lo que vemos hoy en la clase de hoy. Pero si ustedes no entienden lo que yo les dije recién, muy resumidamente, no van a poder, no van a lograr entenderme hoy. Por eso les pido que, por favor, sigan el hilo de las clases con el Código Civil, como les dije en la primera clase, con el Código Civil y Comercial. Después, si quieren agregar un libro, o sea, alguna doctrina complementaria, sí, bienvenido sea, por supuesto, van a poder interiorizar más en el tema. Pero con el Código Civil y Comercial, como lectura, les basta y sobra. Si hay un artículo, si ustedes me traen un artículo puntual y me dicen, este artículo, profesor, lo leí, no lo entendí, es más fácil que podamos hablar, ¿sí? Porque respecto recién de la clase de Romina, por ejemplo, yo no sé cómo les dijo Romina, cómo les venía hablando, yo por ahí les digo el artículo y ustedes por una cuestión de, qué sé yo he estado del otro lado, a veces uno no quiere seguir preguntándole al profesor porque si ya está, y por ahí no les quedó claro el tema. Entonces está bueno que ustedes, esa pregunta sea ahí en el momento, en la clase, y si no que tengan la pregunta para la clase que sigue, pero con el artículo leído como diciendo, esto no lo entiendo. Bueno, arrancamos. El cumplimiento de la obligación es la forma natural de la extinción de la obligación, ¿sí? ¿Cómo se extingue una obligación? Con su cumplimiento. Una vez que se da el cumplimiento, se extingue la obligación. Para que sea válida, para que sea válido ese cumplimiento y que libere al deudor, se tiene que realizar en tiempo, lugar y modo, acordados o establecidos por la ley. Entonces, para el cumplimiento de las obligaciones, yo ya sé que hay 3 palabras que son claves, importantísimas. Para que se dé el cumplimiento, se tiene que realizar en tiempo, lugar y modo, acordados por las partes o establecidos por la ley según en la obligación que nos encontremos. Recién le dije lo del articulado del Código Civil. Si ustedes van al artículo 871 al 874, van a ver que ahí tienen el tiempo de pago, ¿sí? Ahí nos va a decir que las obligaciones puras y simples son exigibles inmediatamente. Las obligaciones con plazo son exigibles al vencimiento de ese plazo, ¿sí? Cierto o incierto. Y el plazo puede ser suspensivo, o sea que la obligación comienza al vencimiento. O resolutorio, la obligación se extingue al vencimiento. Obligaciones con condición. En este caso, es exigible al cumplimiento de la condición suspensiva o se extinguen al cumplimiento de la condición resolutoria. El pago anticipado, generalmente válido, salvo que el plazo se haya establecido en beneficio del acreedor. ¿Sí? Artículo 873, 874, lugar de pago. El lugar de pago puede ser el designado, el acordado por las partes, y subsidiariamente, a falta de designación, si es una obligación de dar cosa cierta, donde la cosa se encontraba habitualmente, si es una obligación bilateral de cumplimiento simultáneo, donde debe cumplirse la obligación correlativa, y en los demás casos, en el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Artículo 867 del Código Civil y Comercial. Modo del pago. ¿El pago cómo tiene que ser? Tiene que ser íntegro e idéntico a la prestación debida, salvo acuerdo entre las partes o disposición legal en contrario. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ¿sí?
el pago tiene que ser íntegro. Recuerden eso. ¿Cuáles son los elementos del pago? El pago, que es un acto jurídico extintivo de la obligación, requiere la concurrencia de ciertos elementos que son esenciales. Esos elementos los van a tener artículo 879 al 882, cuando habla de sujetos, artículo 867, cuando habla de objeto del pago, artículo 726, cuando habla de causa del pago, o sea, debe existir una obligación válida que sirva de antecedente al pago, ¿sí? No hay un pago válido sin una causa que lo justifique. También es importante que tienen que tener en cuenta que la ley establece que hay legitimados a realizar y a recibir el pago. Que eso está abordado en la parte de sujetos, artículo 879 al 882. Van a ver que en el artículo 338 habla del acto por el cual el deudor, mediante el pago a un determinado acreedor, busca insolventarse o disminuir su patrimonio de manera que perjudique los derechos de otros acreedores. Estos actos pueden ser declarados ineficaces a través de la acción de ineficacia concursal o de la acción pauliana. ¿Qué es esto de concursal, y ineficacia concursal y acción pauliana? Bueno, si yo tengo un deudor, yo soy acreedor, tengo un deudor que veo que se está insolventando para no hacer frente a la obligación que tiene para conmigo, y descubro que él se empieza a insolventar y le empieza a vender sus cosas a sus amigos, allegados, para quedarse sin patrimonio y para que yo no lo pueda ejecutar, yo lo que puedo hacer es iniciar una acción pauliana, y si le logro probar al juez que esta acción, este fraude, es tal como yo lo denuncio, el juez establece la acción pauliana, que es que vuelve todo para atrás. ¿Qué significa todo para atrás? Bueno, todas esas acciones que hizo para insolventarse vuelven para atrás, independientemente de que podemos llegar a tener terceros. Porque está probado que la persona se insolventó para no hacer frente a la obligación que tenía conmigo. Profe, ¿qué artículo era este? En el 338 y 339, 340, 341, ahí tienen esta parte desarrollada, esto que le dije en 10, 15 palabras, está desarrollado de mejor manera, pero para que entiendan qué es la acción pauliana, les hago una explicación de ello, y les digo que, bueno, es importante tener en cuenta que los pagos en fraude a los acreedores o la insolvencia que un deudor hace para evitar hacer frente a una obligación está sancionada por la ley, y si yo logro probarlo, estos actos jurídicos que hizo este deudor para insolventarse, el juez puede ordenar que sean declarados inválidos y vuelva todo a la instancia anterior a los actos jurídicos que el deudor firmó para insolventarse. Un tema que es importante también es la mora. Ese lo van a tener desarrollado desde el artículo 886 al 895. La mora, como ustedes saben, ¿Perdón, qué artículos? 886, 895 Código Civil y Comercial. Gracias. De nada. Este tema imagino que ustedes saben, lo manejan porque es una palabra que se conoce mucho, no solo en el derecho, sino también en el ámbito económico. La mora es el retraso culpable en el cumplimiento de la obligación del deudor. El artículo 886 habla puntualmente de la mora del deudor y dice: se produce por el mero transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento, y es cuando se entra en mora automática.
salvo que la obligación esté sujeta a un plazo tácito. Ahí el acreedor tiene que interpelar al deudor para constituirlo en mora. O si hay un plazo indeterminado, y ahí es el juez quien fija el plazo, siempre y cuando lo haya pedido la parte. ¿Cuáles son los requisitos de la mora del deudor? Tiene que haber una obligación exigible, tiene que haber un retraso en el cumplimiento, tiene que haber una imputabilidad del retraso al deudor, o sea, culpa o dolo, tenemos que poder imputar que ese retraso es por culpa del deudor, ¿sí? Y también, en el caso de que la mora no sea automática, porque no había un plazo, o había un plazo tácito, tiene que haber una constitución en mora, la famosa intimación. Yo tengo que intimar al deudor previamente para hacerlo incurrir en la mora, ¿sí? ¿Me siguen o estoy yendo muy rápido, chicos? Porque viernes hasta ahora yo por ahí agarro, me subo a la moto y voy y los mareo. Cualquier cosa, paran, me dicen, no hay ningún problema. No, profe, por ahora vamos bien. Perfecto. Vos lo que tenés que hacer es constituirlo en mora para después hacer que el deudor entre en mora y denunciar que hay incumplimiento en la obligación. ¿Por qué? Porque en el caso de esta obligación no había un tiempo fijado para el cumplimiento. Porque si hay un tiempo fijado para el cumplimiento, por ejemplo, en un juicio de alimentos, tienen dos partes. El juez establece que del 1 al 10 se paga la cuota alimentaria. El día 11 es mora automática. No hace falta que yo le diga al que paga los alimentos, incurriste en mora. Ya está, empezó a correr y ya empezaron a correr los intereses. Ahora, tenemos un contrato en el cual dos partes se acuerdan que Juan le va a entregar a Pedro un mueble a cambio de 30.000 pesos, ¿no? Firman el acuerdo, nace la obligación, está perfecto todo, pero se olvidaron de poner un plazo. Entonces Juan le entregó el mueble, pero nunca recibió el dinero. Entonces Juan, para hacerlo incurrir en mora, lo primero que tiene que hacer es intimar. Una vez que lo intimaste, ahí lo hiciste incurrir en mora, ¿sí? Que se llama constitución en mora. Y recuerden, se da siempre cuando la mora no es automática. No, de nada. Efectos de la mora del deudor. Artículo 888. Yo les voy diciendo los artículos que me los anoté acá para que ustedes los tengan y después los lean. Yo les aconsejo que los lean, que el martes les va a ir mejor si leen los artículos del código. Bueno, efectos de la mora del deudor. Artículo 888. Hay una obligación de indemnizar los daños y perjuicios moratorios. Hay traslado de los riesgos de la cosa del deudor. Si la cosa parece por caso fortuito, igual debe indemnizar. Y hay una suspensión del curso de la prescripción. Esos son los efectos que causan la mora. Del deudor, ¿no? Perdón. Cuando hablamos de la mora del acreedor, que nos vamos 2 artículos antes, artículo 886, nos dice que el acreedor incurre en mora cuando injustificablemente se niega a recibir el pago ofrecido por el deudor que cumple en tiempo, lugar y modo. Entonces, tenemos la mora del deudor, es simple, cuando no paga en tiempo, lugar y modo. ¿Sí? La mora del acreedor es cuando no recibe el pago ofrecido por el deudor que lo cumplió en tiempo, lugar y modo. O sea,
Vieron que parece complicado, pero es simple. Claro, del acreedor es cuando se niega a recibir el pago, ¿no? Claro. El deudor viene, cumple en tiempo, lugar y modo, y el acreedor se niega a recibir el pago. ¿Cuáles son los efectos de la mora del acreedor? Artículo 887. El deudor queda liberado de los riesgos de la cosa. Obviamente que cesan los intereses compensatorios o moratorios. El acreedor es ahora el que tiene que resarcir los daños y perjuicios sufridos por el deudor. Y el deudor puede realizar el pago por consignación. ¿Qué es realizar el pago por consignación? Cuando ustedes tienen... Esto se da mucho, si bien parece que es raro, se da mucho porque hay contratos donde el acreedor no se queda conforme con lo que recibió, se arrepiente, no lo quiere, el deudor entregó la cosa y quiere el pago, el acreedor tiene una cosa, se la entrega, el deudor no le quiere dar... Bueno, infinidad de casos. ¿Qué pasa cuando yo tengo el pago para realizar? Ya, o sea, le quiero realizar en tiempo, lugar y modo y no me recibe el pago ofrecido el acreedor. Bueno, inicio un expediente que se llama consignación ante un juez civil o comercial, según el objeto de esta obligación, y inicio una consignación depositando en el Banco Nación, sucursal Tribunales, el monto de la obligación para quedar liberado con el acreedor. Y una vez que logro demostrar que yo quise hacer el pago y que él no me lo recibió y que fui en consignación y el juez lo notificó y no recibió el dinero, el pago, perdón, nace también el resarcimiento por daños y perjuicios en cabeza del acreedor en favor del deudor. Profe, disculpe, ¿podríamos revisar los números de artículo? Porque estoy leyendo y no veo relación a lo que explica. Por ejemplo, el 888. Dame un segundo que abro el Código Civil. Sí, te escucho, vamos. ¿Cuál es la duda? ¿El 888 me dijiste? Sí, porque habló de efectos de lo que era la mora, pero ahí no, o sea, no entendí esa parte de lo que habla del efecto de la mora, con lo que dice el artículo 888. Porque habla de exhibición, ese artículo. Claro, pero de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora. El deudor tiene que probar que no le es imputable. ¿Entendés? Por eso yo se los anoté. Yo no les digo el artículo exacto ni se los leo, porque yo necesito que ustedes entiendan el tema y después sí lo lean. Para mí sería más fácil leer así el artículo, pero yo en realidad lo que les estoy diciendo es, empezamos con mora, tengo acá anotado. Lo que es mora lo van a tener desde el artículo 886 hasta el artículo 895. Ahora, después de eso, hay que ir desgranando los temas, ¿sí? Hay que ir leyendo conjuntamente el articulado para entender de qué venimos hablando. Entonces, cuando hablamos de la mora del deudor, es el artículo 886.
y yo les digo, se produce por el mero transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento, en ese caso la mora automática, salvo que la obligación esté sujeta a plazo tácito, ¿sí? Ahí es cuando, ¿se acuerdan que les dije que lo tenés que constituir en mora? El acreedor tiene que interpelar al deudor para el cumplimiento y así constituirlo en mora. Y en el caso de que haya un plazo indeterminado, el juez fija el plazo siempre a pedido de parte, nunca el juez de oficio, ¿no? Después vamos a los efectos de la mora del deudor, artículo 888, que es el que hablamos recién. Yo les dije que había una obligación de indemnizar los daños y perjuicios, que hay traslado de los riesgos de la cosa del deudor y demás. Pero acá el artículo, si bien el artículo es claro en cuanto a lo jurídico. Exhibición. Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación, ¿sí? Yo lo que les digo acá es, bueno, me parece que el artículo es clarísimo, pero bueno, ahí nace una obligación de indemnizar los daños y perjuicios moratorios porque el deudor está demostrando que no le es imputable a él. Se trasladan los riesgos de la cosa a la otra parte, ¿sí? La responsabilidad pasa a ser del acreedor, pero yo como deudor tengo que probar que no me es imputable la mora, que es por culpa del acreedor, ¿se entiende? De acá, profe, sale el pago por consignación. A ver, el pago por consignación lo vimos más adelante cuando hablamos 8... Esperen, que la mora del acreedor, 886, efectos de la mora del acreedor. Y cuando tenemos el 887, de ahí es de donde se establece, donde queda configurado jurídicamente que se puede consignar para que la obligación, para que no me sea imputable a mí la mora en la obligación. Perfecto, profe. Y eso les venía diciendo, esperen que no los quiero marear. Así, veníamos con 886 mora del deudor, 888 efectos de la mora del deudor, mora del acreedor en el 886 también. Van a ver que es un artículo que es el 886, es clarísimo, creo que no habría duda, pero bueno, si lo tienen ahora me la pueden trasladar. Y el 887 es largo, parece complejo, pero es claro también. De estos tres articulitos, vamos a sacar todo lo que es la mora del deudor, los efectos de la mora del deudor, la mora del acreedor, efectos de la mora del acreedor. Pero bueno, eso me gustaría que después lo lean igual los artículos, así le quedan bien los temas. Recuerden, es muy simple. El acreedor, cuando no recibe el pago, si había un plazo fijado y pasó ese plazo, incurrió en mora automática el deudor. Si no, lo tengo que interpelar. Cuando el deudor quiere dar el pago y el acreedor no lo recibe, y había un plazo, puedo ir a consignar y la mora automática no va a empezar a correrme, sino que va a empezar a correr la responsabilidad de resarcir por daños y perjuicios del acreedor al deudor por no haber recibido ese pago en tiempo, lugar y modo. Hoy, la bolilla de hoy, ¿hasta qué tema va? Buscando 11. Cumplimiento, elementos, mora, prueba. Bueno, vamos con prueba de pago. La prueba del pago, van a ver que los que están ahí con el código abierto, arranca en el artículo 894. Se desarrolla durante
en 5 artículos, son 5 articulitos hasta el 899. Y acá lo que el Código Civil nos dice es que la carga de la prueba del pago incumbe al deudor que alega haber cumplido la obligación. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, el que tiene que probar es el deudor, si alega haber cumplido la obligación. O sea, la carga de la prueba es de él. No le puede exigir al acreedor que pruebe que él no cumplió. ¿Cuáles son los medios de prueba que podemos utilizar para demostrar que cumplimos con la obligación? Bueno, la ley establece que se pueden utilizar todos los medios de prueba admitidos por la ley, o sea, recibos, testigos, documentos, informativas. Obviamente que la prueba, artículo 896, es el recibo. Es el instrumento público o privado donde el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Por eso es que el deudor tiene derecho a exigirlo siempre y el acreedor tiene la obligación de otorgarlo siempre. En el artículo 899 van a ver que hay presunciones relativas al pago, y lo que dice es que la posesión del título de crédito por el deudor hace presumir el pago, salvo prueba en contrario. El pago parcial de una obligación con intereses no hace presumir el pago total de los intereses anteriores. Después seguimos con imputación del pago, artículo 900 al 903 del Código Civil. La imputación del pago se presenta cuando el deudor tiene varias obligaciones de la misma naturaleza con el mismo acreedor y realiza un pago que no alcanza a cubrir todas. Por eso es necesario determinar a cuál de las obligaciones se imputa ese pago. El código establece reglas para esa imputación. En el caso del deudor, artículo 900, dice que el deudor tiene la facultad de indicar al momento de pagar a cuál de las deudas debe imputarse el pago. En el caso del acreedor, artículo 901, dice que si el deudor no imputa el pago, el acreedor puede hacerlo en el recibo que lo extienda, debiendo el deudor aceptarlo si no causa un perjuicio significativo. Si el deudor no le dice al acreedor a cuál de las obligaciones imputa ese pago, el acreedor puede hacerlo al momento de extender el recibo. Siempre que no le cause un perjuicio significativo, ¿no? Esto está relacionado con el abuso del derecho, porque acá el acreedor no puede abusar de ese derecho y imputarle una cuestión que sea perjudicial para el deudor. ¿Qué pasa si ni el deudor ni el acreedor imputaron el pago? Artículo 902. En ese caso se aplica el siguiente orden. 1. A la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. Ahora, si todas son igualmente onerosas, a la de plazo vencido más antiguo. ¿Para qué? Bueno, acá la ley lo que intenta es proteger el patrimonio para que no le sigan corriendo intereses. Por eso va a buscar la más antigua. Si no hay diferencia, ¿sí? Son todas onerosas y son todas del mismo tiempo, se imputa proporcionalmente a todas las deudas. Ven que esto es como... Ustedes van leyendo el código en este tema puntualmente, no en todos, en este, y es un artículo otro y te va diciendo, el artículo te va diciendo cómo se va desarrollando el tema, la bolilla esta que estamos viendo, de forma clarísima. Yo ahora tengo el código abierto, estoy mirando los apuntes, y yo les aseguro que si leen el código no van a tener ninguna duda el martes, chicos. Bueno, vamos a imputación de pago, artículo 900.
No, hablamos ya de imputación. Vamos a presunción de intereses a cuenta de intereses. Creo que sería eso. Sí, presunción de intereses, punto 7. Presunción de intereses a cuenta de intereses. Artículo 903. Si se otorga un recibo por saldo, se presume el pago de todos los intereses. Si se recibe un pago parcial por capital, pero se imputan íntegramente los intereses, no se presume el pago del capital restante. Artículo 904, 913, pago por consignación, que es lo que hablamos hace un rato. El pago por consignación es un modo de extinción de las obligaciones que permite al deudor liberarse cuando el acreedor se niega injustificadamente a recibir el pago, es incapaz o su paradero es desconocido. La consignación judicial, que es la más común, la que les dije hace un rato, artículo 904, 909, el deudor deposita judicialmente la suma o cosa debida a disposición del acreedor. Requiere una demanda de consignación y un procedimiento judicial. ¿Sí? En ese procedimiento el juez va a citar al acreedor, le va a hacer saber que está en consignación tal pago o tal cosa debida y que tiene X días para acercarse al tribunal o al banco a retirar la suma o la cosa debida. Artículos 910 y 913 es el caso de la consignación extrajudicial. En ese caso, el deudor deposita la suma debida ante un escribano público a nombre y a disposición del acreedor, notificándolo fehacientemente. El acreedor puede aceptar o rechazar el pago. Si lo rechaza, el deudor debe iniciar una acción judicial de consignación. ¿Por qué esta consignación extrajudicial no es utilizada? Prácticamente, yo no vi nunca una. Bueno, el tema es que el escribano ya es muy costoso. Si vos encima iniciás todo este procedimiento y el acreedor te lo rechaza, tenés que ir a iniciar la acción judicial de consignación. Entonces, lo que hace todo el mundo es iniciar directamente la consignación judicial. ¿Se entiende el tema? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Y finalmente vamos a ver otros modos de extinción de las obligaciones. Y esto va del artículo 921 al 954 del Código Civil. Miren que hace un rato vimos que el pago es la extinción por excelencia de la obligación. Pero existen otros modos por los cuales una obligación puede extinguirse. Por ejemplo, la compensación. La compensación se produce cuando dos personas reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente y se extinguen ambas obligaciones hasta el monto de la menor. Puede ser legal, puede ser convencional, o sea, por acuerdo de partes, facultativa, depende de la voluntad de una sola de las partes, o judicial, declarada por un juez en una sentencia. Ahora vamos a otros modos que son un poco más complejos que lo que es compensación. Confusión. Artículo 931 y 932 del Código. La confusión se da cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor de la misma obligación. En ese caso, la obligación se extingue total o parcialmente según la extensión de la confusión. Una misma persona reúne la calidad de acreedor y deudor de la misma obligación. ¿En qué caso podría ser eso? Ese caso puede ser en algún contrato que pase de un acreedor a otro y este acreedor se encuentre con que es deudor y acreedor. Supongamos, te doy un ejemplo bien burdo para que lo entiendan, como siempre. Cuando el Estado argentino emite bonos de deuda, ¿sí? Lo que hace es darte a vos un documento que dice que a tal fecha te va a dar tal dinero. Vos le das X dinero. ¿Sí? En un momento el Estado pasa mucho esto,
sale a recomprar esos títulos de deuda. Porque está mejor posicionado, porque le conviene, por intereses, lo que fuese. Cuando el Estado vuelve a comprar esos títulos de deuda, pasa a ser acreedor y deudor. Porque tiene ese papel que dice que el mismo Estado le tiene que pagar al Estado X cantidad. En este caso se extingue la obligación. Eso que recompró el Estado no lo va a tener que abonar a la fecha de vencimiento de ese documento. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Y esto lo podemos llevar a un ejemplo mucho más chico y en un prestamista. Novación, artículo 933, 941. La novación es la extinción de una obligación por la creación de una nueva destinada a reemplazar esta última. La voluntad de novar, o sea, de que haya una nueva obligación, no se presume y debe ser inequívoca, ¿sí? Las partes tienen que decir, queremos crear esta nueva obligación que deja sin efecto aquella. Puede ser objetiva, que cambia el objeto o la causa, o subjetiva, en la que se cambia el acreedor o el deudor. Otro modo también es la dación en pago. La dación en pago se produce cuando el acreedor acepta voluntariamente recibir del deudor una prestación diferente a la debida para extinguir la obligación. Tiene que haber voluntad del acreedor que tiene que aceptar lo que recibe el deudor. ¿Por qué es una prestación diferente? Si el acreedor no lo acepta, acá no hay una dación en pago. Renuncia, artículo 944-950. Acto por el cual el acreedor manifiesta su voluntad de abandonar su derecho creditorio, y esta puede ser gratuita o onerosa. La renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada por el deudor. Si yo renuncio y abandono mi derecho creditorio, le envío la notificación al deudor. Todavía no se notifica al deudor y yo me arrepiento, dejo sin efecto la renuncia, le tengo que enviar la renuncia al deudor y tiene que llegar antes de que el deudor me mande la aceptación de la renuncia del acreedor. Y artículo 950, 954 es la entrega voluntaria al deudor del documento original en que consta la deuda. Esto implica la renuncia a la deuda, salvo prueba en contrario. Acá, lo que vimos hoy, estos temas, o sea, las obligaciones y sus modos de extinción, es esencial para que ustedes puedan comprender la dinámica de las relaciones jurídicas patrimoniales, ¿sí? Todo dentro del Código Civil y Comercial, que es el marco normativo donde se detallan todas estas cuestiones de la extinción de las obligaciones, la forma y demás. Para que ustedes puedan entender esto, yo les reitero, primero tienen que entender claramente qué es una obligación, quién es el acreedor, quién es el deudor, el objeto de la obligación, puede ser sumas, pueden ser cosas. Todos estos temas, ¿sí? Que son articulitos del Código Civil, les reitero, a medida que los vayan leyendo, van a ir entendiendo mejor los artículos que vienen después. Si ustedes no tienen una lectura de lo que es la columna vertebral de las obligaciones, no van a lograr entender todo esto. Y obviamente no van a lograr entender después las bolillas que siguen después del examen, como por ejemplo contratos. Si ustedes no entienden obligaciones, contratos, por más que parezca más fácil que obligaciones, les aseguro que no lo van a entender. Pero bueno,
¿Les quedó alguna duda respecto de los temas con los artículos? ¿Dije algún artículo que me digan, como dijeron hace un rato, que creen que no sea ese tema? Puede ser que yo haya anotado alguno y se me haya equivocado, ¿eh? Si ven alguno, márquenmelo, por favor. Por más que parezca una confusión y ustedes no quieran, bueno, por más que sea una duda, díganmelo que lo chequeamos. A mí no me molesta. Yo prefiero que ustedes se lleven bien anotados los temas con los artículos, así después los pueden leer. Bueno, ¿alguien me quiere hacer alguna consulta respecto a la clase de hoy? Sí, profe, perdón. Yo me uní 15 a 20 minutos tarde. Quería saber si al principio de la clase habló algo sobre el parcial y si pasó lista. No, Leandro, mira, sí pasé lista, no hablé nada, a ver, no pasé lista, en realidad lo que hice fue nombrar a los que estaban, pues estaban las pantallas apagadas y como Ok. no escuchaba sonidos del otro lado, quería saber si efectivamente estaban, porque parecía que estaba hablando solo. Respecto al examen, no. Le pregunté al doctor Prada Ricard si tenía alguna cuestión para transmitirles. Me dijo que no, que lo que les dijo el martes es lo que se va a hacer, lo que se va a tomar y la forma en la que se va a tomar. O sea, todo lo que les dijo el martes no cambia absolutamente en nada. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, si no tienen ninguna consulta, entonces les reitero, no se olviden de leer el código para el martes. El examen, si leen el código, el examen va a ser una pavada. Cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Sí? Nos pueden mandar algún correo electrónico y si no el martes directamente lo hablan con Agustín. Profe, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? sí. De una cuestión de una clase pasada. Sí, dame un segundo que abro el cronograma. Dale, decime. No me acuerdo en qué clase fue que vimos el concepto de anatocismo. No me quedó muy claro, tipo, lo dejé vacío, no puse nada porque no llegué a copiar. No me acuerdo bien a qué se refería. A ver, cuando viste anatocismo, es la capitalización de los intereses el anatocismo. Y el artículo, hay un artículo, mira, justo tengo el código abierto, dame un segundo que lo buscamos. El 770 me parece que anoté. Creo que es ese. 770, correcto. La clase en que viste anatocismo es donde está la parte de intereses, y eso es la del viernes 4 del 4 con Romina. ¿Qué es lo que no te quedó claro de anatocismo? No entendía bien el concepto, pero nada, ahora, o sea, viendo el artículo, creo que está claro. Nada. Lo que establece el artículo es que como principio general hay una prohibición de cobrar intereses de los intereses. Ahora, más allá de eso, el artículo contempla algunas excepciones. Pero el principio general es que vos en un reclamo no podés ponerle intereses a los intereses. ¿Entendés? Claro, sí, entiendo. El interés va siempre sobre el capital. O sea, no se puede acumular los intereses aunque el deudor no cumpla con su obligación. Exacto. Ok. En ese caso, lo que tenés que hacer es, si vos practicás una liquidación y la tenés con intereses a tal fecha y el traslado se dio en agosto de 2024 y estamos en abril de 2025 y sigue sin pagar el deudor, decís, quiero actualizar la liquidación y practicás nueva liquidación, ya que el mes de febrero de 2024, por ejemplo, por poner uno de los meses, va a tener más intereses hoy que los que tenía al momento de haber practicado la primera liquidación. Pero vos no podés a esa liquidación anterior aplicarle intereses a los intereses y traer una nueva liquidación que se le aplique intereses a esos intereses. Lo que tenés que hacer es actualizar la liquidación y que los intereses apliquen siempre al capital, contemplando desde el momento en que se incurre en mora, por cada periodo, ¿no?
hasta el día que vos estás practicando la liquidación. Genial, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, los saludo entonces, que tengan buen fin de semana. No se olviden de leer el código y mucha suerte el martes. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de. Gracias, profe.